Se encuentra Nico Moggi en los controles, Lautaro Fernández en la producción. Recordamos algo que seguramente el conjunto de los argentinos ya sabe: una formación con pasajeros a bordo descarriló tras chocar a una locomotora y un coche furgón vacío. Esto lo informó Trenes Argentinos. El SAME asistió a 53 personas que fueron trasladadas a diversos hospitales de la zona. Los trabajadores, a través de sus sindicatos, responsabilizaron al gobierno nacional por haber descuidado el relevo de los cables que eran necesarios para la habilitación de las señales y lograr el control del tránsito adecuado. Mientras tanto, la Junta de Seguridad del Transporte comenzó su informe técnico con el objetivo de determinar las responsabilidades realmente existentes en esta situación. El Estado parece necesario, ¿no? Porque si no controla, ¿quién controla? Sí, la política de desinversión muy agudizada, dicen los sindicalistas en los últimos meses de ferrocarriles, realmente exponen a estas cuestiones con una mucho mayor proporcionalidad. Y hay varios temas implicados, porque por un lado está el tema de la seguridad por el robo de señales en Palermo. O sea que si Palermo es tierra de nadie, entonces, que es donde se concentra, digamos, la parte más rica de la sociedad, podés imaginar lo que puede llegar a pasar desde el punto de vista del control del Estado en las zonas más pobres. Y por otro lado, de estos 53 fueron a atenderse a hospitales públicos, eso también hay que También hay que decirlo, ¿no? Que mencionarlo, fueron claro. los que estuvieron en situación de aceptarlos y hacerse cargo, y con un nivel de voluntarismo y de profesionalismo destacado, que es también una de las cosas en las cuales la idea es desinvertir y dejar expuestas las privatizaciones, cosa que realmente esconden unos negocios. Todo es lucro, todo es ganancia, digamos, no hay humanismo, no hay humanidad y no hay cuidado de la población. Y por lo tanto estas cosas suceden, y desgraciadamente, bueno, en este caso dicen que se lo sacó más barato, lo que podría haber sido una tragedia mucho mayor, pero bueno, es realmente muy, muy terrible, hay mucho negocio ahí. La política de desinversión, una de las ideas es que, a ver, desinversión y ajuste fiscal para pagar a los multimillonarios usureros por un lado y a los importadores por otro, es decir, en detrimento de la industria nacional se pagan volúmenes enormes anuales de importaciones de cosas que se pueden producir acá, que cada vez son más, porque cuando la industria cae, entonces necesitamos ya todo, digamos. Entonces todo el dinero hay que endeudarse para pagar importaciones, para pagar deuda, y así estamos cada vez peor. Es un círculo vicioso que nos hunde cada vez más. Y por otro lado hay unos negocios tremendos, porque claro, la gente empieza a enloquecerse con el abandono de las cuestiones públicas, estatales, entonces empieza a sonar otra idea falsa, que es la privatización como salvación. Ahí insertamos al diputado Eduardo Tonioli en esta discusión. ¿Qué tal, Eduardo? Gabriel Fernández, el Sheikh Abdul Karim Paz, te saludamos desde aquí, desde la gráfica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel, Karim? Buenas tardes, noches ya. Ujú. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Noche ¿Cómo va? fresquita. A ver, tú, antes de pasar al tema trenes, tu balance del paro nacional que se realizó en la República Argentina. Pues fue un paro contundente, por lo menos así se vivió donde lo viví yo, que es mi ciudad, la ciudad de Rosario, uno de los grandes centros urbanos de la Argentina, como en otros, por lo que pude ver a través de los medios de comunicación y la comunicación con amigos y compañeros de todo el país. Bueno, una muestra de fuerza muy importante, ¿no? Y me parece que la reacción del gobierno da cuenta de la potencia de ese paro. Distinto al del 24 de enero, el del 24 de enero se priorizó la movilización, en este
se priorizó la posibilidad de mostrar el vacío en las calles. Bueno, la respuesta del gobierno diciendo cuántos miles de dólares perdió la Argentina es la mejor explicación de quiénes son los que construyen la riqueza argentina, son los trabajadores. Nunca nos felicitan, ¿viste? Nunca nos felicitan a los trabajadores. Mirá cuánta plata que hicieron hoy para el país. No, miren la que nos hicieron perder. Yo me preguntaría cuántas le hicieron perder al país estos meses de recesión inducida, ¿no? Claro. Con los números del INDEC que muestran, números oficiales, no son números que nos hayamos inventado nosotros, que muestran una caída brutal, por ejemplo, en la construcción o en la actividad industrial, dos grandes motores en la Argentina. Entonces me parece que en ese sentido fue muy contundente y creo que hay que seguir la marcha sin prisa pero sin pausa para ir mostrando claramente a la Argentina y a este gobierno que el camino al que nos quieren llevar no es un camino que tenga adhesión mayoritaria entre los argentinos, no más allá del resultado de una elección donde se opta más que elegir, y tengo para mí que se optó mucho más para castigarnos por nuestras divergencias internas, imposibilidades, que por un programa tan radical de reforma estructural, ¿no? Bien. Eduardo, ¿qué pasó? Parece que hace falta el control del Estado, ¿no? ¿Qué ha pasado con los ferrocarriles? Mira, acá esto es una consecuencia, por lo que indican los primeros datos, y uno siempre trata de escuchar y de confiar en lo que dicen las organizaciones de los trabajadores. Lo he escuchado más temprano a Maturano, secretario general de la Fraternidad, señalando rápidamente que había, y aparentemente todo indica que es así, una falla humana, pero producto de que se está llevando adelante la tarea de señalización, atracción humana, por decirlo de alguna manera, y no por la vía de los semáforos, de la señalización no humana, ¿no? Producto del robo de cable hace algunas semanas y de la no reposición. Y acá es donde viene la cuestión y el análisis estructural, si se quiere, de lo que está pasando en los últimos meses. Y esto no implica hacer una valoración acrítica de lo que venía pasando en la gestión en materia de ferrocarriles en la Argentina, pero sí señalar que hubo un cambio de rumbo radical. Y básicamente lo que se está haciendo desde el 10 de diciembre hasta acá es una progresiva degradación planificada del sistema ferroviario con vistas a eventualmente luego, más adelante, justificar su privatización. Lo de la privatización no es algo que se me ocurra a mí. Este gobierno ya mostró las cartas. En la primera ley ómnibus propuso la privatización de ferrocarriles argentinos, la empresa de alguna manera paraguas de todo nuestro sistema ferroviario. En esta segunda ley base lo que está proponiendo es la privatización de SOFCE, es decir, la operadora, ¿no es cierto?, ferroviaria, y del Belgrano Cargas. Para el caso es lo mismo, porque esta gestión se caracteriza por buscar por distintas herramientas el mismo objetivo en las distintas áreas. Y en el caso de los ferrocarriles yo creo profundamente que el objetivo va más allá que incluso la de las privatizaciones o las concesiones, para ser más preciso, de la década de los 90. Acá hay un intento, y eso es lo que mostraba la primera ley ómnibus, un intento por directamente entregar la infraestructura ferroviaria y sobre todo, bueno, la cantidad enorme de tierras públicas que nuestro sistema ferroviario contiene con vista a desarrollos inmobiliarios fundamentalmente, ¿no? Este es el objetivo, entiendo yo, final, más allá de pequeños objetivos que se va trazando en este camino, ¿no? Estamos charlando con el diputado Eduardo Toñoli. Sí, hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Karim te habla. ¿Cómo estás? Puede haber alguna vendetta, ¿no?, con respecto a Perón cuando le compró los terrenos a los ingleses, que no se avivaron de que los terrenos adyacentes, digamos, era el gran negocio.
Pero más allá de eso, yo quería decirte dos puntos. Uno es que viendo cómo reaccionó el gobierno y el nivel de ataque verbal hacia los sindicalistas y la respuesta moderada, educada, con mucha altura de los sindicalistas, la verdad que uno diría, toda esa propaganda de que los sindicalistas son violentos, prepotentes, qué sé yo, que son el problema, ¿no? Con mayúscula del mal funcionamiento de la economía argentina. Bueno, realmente quien escucha, digamos, sin ningún tipo de prejuicio, escucha cómo se pronuncian de un lado y del otro, la verdad que los sindicalistas dieron muestra de una gran altura. Y el otro punto que quería decirte es que lo que muestra el proceso de privatización en la Argentina, impulsado por Menem hasta la fecha, ahora agudizado, ¿no? Es que cuando vienen las privatizaciones no mejoran ni los servicios ni tampoco hay inversión. O sea, realmente lo que hay, uno ve, por ejemplo, no sé, el tema electricidad, el tema, en su momento lo que fue el tema del agua, de muchas cosas que realmente lo que hay es un deterioro total. Se llevan toda la guita, lo que pasó en su momento con la privatización de aerolíneas. Es decir, son grandes negociados y obviamente no es que quieren privatizar para mejorar la condición de los argentinos. No, y te voy a agregar algo a lo que vos decís que es totalmente real. El caso de los ferrocarriles es un caso testigo donde además el Estado no solo que no se ahorró un peso, sino que vía subsidios a esas empresas privadas, terminó poniendo mucho más de lo que ponía para su sistema ferroviario, con el agravante que 30 años de concesiones destruyeron absolutamente nuestro sistema ferroviario. Y en lo que tiene que ver con todos aquellos ramales que son mayoritarios, que son utilizados para los trenes de carga, las velocidades a las que se transporta hoy la carga en la Argentina están por el piso, ¿no? Y eso tiene que ver básicamente con esas condiciones y esa falta de inversión durante todas estas décadas. Hay un informe muy interesante, muy documentado, de una comisión de fiscalización del Ministerio de Transporte de la Nación, precisamente comisión de fiscalización de esas concesiones, que en el año 2021 mostró el desastre que fueron esos 30 años de concesiones, el desastre en el que dejaron las vías. Por lo tanto, está muy fresco eso como para que alguien venga a intentar justificar nuevamente las privatizaciones. De hecho, cuando largan los trolls, ¿no es cierto?, esa granja de troll que tienen a las redes sociales a opinar, intentan direccionar la opinión pública en contra del servicio estatal y muestran como símbolo la tragedia de Once. Ahora, paradójicamente, la tragedia de Once se produjo como corolario de esas concesiones que venían de la década de los 90. Es decir, al contrario, es la demostración clara de que la privatización terminó precisamente no solo en degradación del servicio, sino en muerte, Claro. y en cientos de heridos. Entonces, el mejor argumento para nosotros es ese, y es lo que impulsó durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner esa especie de primavera de recuperación del transporte ferroviario, que hay que decirlo, no alcanzó al interior del país y siempre fue la brega que sostuvimos nosotros desde el interior profundo, ¿no? Y de alguna manera es una muestra del camino que creemos que había que profundizar. Ese informe del 2021 es el que permitió que el Estado rápidamente, después de ese informe, por ejemplo, recuperara una parte importante de el recorrido de la gestión de las vías entre Retiro y Rosario, por lo menos desde Zárate hasta Rosario, para aumentar las velocidades de circulación. Se lo sacó NSA, se adelantó en la finalización de esa concesión y se hizo cargo el Estado. Lamentablemente no se siguió con eso, no se siguió, y en la segunda etapa del gobierno de Alberto Fernández, cuando iban a caer las concesiones, la mayoría de las concesiones o muchas de las concesiones se les otorgó 18 meses ahora antes, y ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, lo que nosotros no hacemos durante el Corte Nacional, lamentablemente no solo no lo van a completar
quienes promueven estas ideas antinacionales. A ver que se nos evapora la comunicación. A ver si me escuchás, Eduardo. Te situás en el lugar en el que estabas antes, te vamos a escuchar mejor, porque se perdió recién. Perdón. No, por favor. No Igual se viene escuchando muy bien, pero ahora se había perdido. Adelante. No, estaba haciendo una referencia, la última referencia que hice era esa, ¿no? Que las concesiones iban a vencer durante el 2000, a fines del 2023, lamentablemente, a fines, perdón, del 2022, lamentablemente durante la gestión anterior se decidió prorrogarla 18 meses más, y bueno, esto termina con el fin de estas concesiones dentro de muy poco tiempo y una gestión que por supuesto seguramente la va a extender a pesar de todo lo dañino que han sido para la Argentina, ¿no? Aunque nos Sí. quedan 2 minutitos, no vamos a dejarte ir sin preguntarte esto que te va a decir Karim. Sí, una pregunta corta, porque el paro demostró que la población realmente está empezando a dar señales digamos, de indignación, de rechazo, de repudio, no le gusta lo que está pasando, pero ¿cómo se vive todo esto? Lo que decías vos, lo que está sucediendo, el humor de la gente en el Senado y en el Congreso. Mira, en el Congreso tiene impacto. Que lo que pasa que no tiene impacto, se equivoca, tiene impacto. Se corta un poco. A ver, se volvió a cortar. Eduardo. Bueno, último tramo, mientras nos vamos despidiendo, esperamos a ver si aparece la conexión para el cierre de esta edición de La Señal. ¿Ahora? A ver, ahora sí, apareciste. Bueno, lo que pasa es que estoy volviendo de Chavás porque hoy juega Newell, entonces tenemos que llevar 9:15 al partido. No queremos demorarte, no, yo sé lo que significa. No, porque estamos arriba del auto, pero empieza un nuevo campeonato y renovamos la esperanza. Pero decía, quien diga que esto no impacta en el Congreso está equivocado. El 24 de enero impactó fuertemente y yo tengo para mí que eso es lo que le puso un freno al primer tratamiento de la ley base. Claro. Y yo tengo alguna expectativa de que esto que está sucediendo, sumado a la movilización del 23 de abril de la universidad, empiece a torcer algunas voluntades, ¿no? El gobierno tiene muchísimo dinero, tiene un sector importante del capital financiero internacional, de las corporaciones transnacionales que se dedican a la extracción y explotación de nuestros recursos estratégicos, atrás de la ley base y poniendo plata y torciendo voluntades. La única forma que tenemos nosotros, los sectores populares, de hacer lo mismo es con la calle y ejerciendo presión movilizados. Bueno, entiendo que algo de eso tiene que empezar a impactar fuertemente. Eduardo, un fuerte abrazo desde la gráfica. Gracias por esta comunicación. Abrazo a ustedes, un abrazo grande. Gracias.